Hola, ¿cómo están? Yo soy Andrea y les doy la bienvenida al canal. Y el día de hoy estoy toda moquienta, me enfermé de gripa, pero eso no nos va a impedir que hablemos sobre Amanecer en la cosecha. Esta es la segunda precuela de la saga que nos cuenta sobre cómo Haymitch terminó siendo un tributo en los Juegos del Hambre número 50, los cuales también los conocemos como el segundo vasallaje de los 25. Estos juegos son diferentes porque al ser una clase de edición especial deben de seguir una regla nueva. Y esta es que todos los distritos deben de mandar a 4 tributos en vez de 2. Esto como un recordatorio de que en la Guerra de los Días Oscuros, por cada persona del Capitolio que murió, murieron 2 rebeldes de los distritos. Bueno, pues primero hablemos sobre la historia. Les puedo decir que en general me gustó mucho el cómo se fueron desenvolviendo las cosas y el cómo conforme la historia avanzaba íbamos viendo la personalidad de Haymitch, la cual siento que en la saga original pues no pudimos ver mucho de ella. Pero no me quiero explayar mucho sobre este tema todavía porque de los personajes vamos a estar hablando un poco más adelante. Pero para poder hablar sobre la historia tengo que dar los famosísimos spoilers. Así que si ustedes todavía no han leído el libro, si todavía no lo terminan, lo mejor es que hasta aquí dejen el video y regresen una vez que ya hayan terminado de leer el libro. Hay muchas cosas sobre las que me gustaría hablar, pero no quiero que el video se haga muy largo. Así que voy a hablarles sobre 3 puntos principales que para mí fueron muy importantes dentro de esta historia. Y el primero de ellos es la evolución de los Juegos del Hambre en sí. En los 10º Juegos del Hambre, los cuales se desarrollan durante la balada de los pájaros cantores y serpientes, pudimos ver que a los tributos se les trata como animales tal cual, que no los atienden de ninguna forma en lo absoluto y que en aquel entonces los Juegos del Hambre se realizaban dentro del Capitolio en una especie de anfiteatro destruido. Así como también pudimos ver el implemento del sistema de apuestas, el que se les puede dar regalos a los tributos mediante los patrocinadores y los mentores, entre muchas otras cosas. Porque en los Juegos del Hambre número 50 podemos ver que los tributos reciben un trato diferente. Por ejemplo, los alimentan, les dan un lugar bueno donde dormir, así como también que les prestan instalaciones para entrenar y se les asigna un equipo que se encarga de su cuidado personal. De esta forma también podemos ver cómo los Juegos del Hambre evolucionaron tanto, ya que al inicio era un castigo para los distritos por haberse levantado en armas contra el Capitolio, y en estos juegos podemos ver cómo ya es más un reality show, como algo de entretenimiento, y sí sigue siendo pues un castigo, pero la gente del Capitolio como que ya se les olvidó que empezó siendo como tal un castigo. Y tal vez todo esto que les estoy comentando no les interesa tanto, pero en lo personal me gustan todas estas clases de detalles chiquitos porque siento que es lo que le da el toque a la historia. Aparte, siento que con todas estas mejoras dentro de los Juegos del Hambre podemos apreciar como lectores el paso del tiempo dentro de los libros. El punto número 2 es que dentro de este libro nos dan a entender que los distritos están constantemente tratando de hacer otra rebelión y que todos los sucesos de la saga principal fueron una acumulación de tantos eventos desafortunados y años de represión. Podríamos decir que literalmente Katniss fue la gota que derramó el vaso. Otra cosa que me gustó de la historia es que desde la perspectiva de Haymitch conocemos que en este libro y seguramente desde hace muchos años atrás existen rebeldes infiltrados en el Capitolio, así como también la existencia de alianzas entre tributos, mentores y distritos.
Y por último, otra de las cosas que también me gustó y que siento que estuvo muy bien hecho fueron las conexiones entre los personajes. Esto lo menciono porque desde que se publicó la balada de pájaros cantores surgió esta teoría de que Lucy Gray es la abuela de Katniss, pero esa teoría por alguna razón nunca me terminó de convencer, hasta sentía que era algo ilógica, pero eso no le quita que fuera muy sonada. Me gustó mucho que esta historia nos trajera más contexto sobre la relación que tiene cada personaje entre ellos, y de esta manera también podemos saber el por qué Katniss se sabía la letra de la canción de The Hanging Tree. Ahora sí, vamos a hablar sobre los personajes y vamos a comenzar con Haymitch porque pues es el protagonista de esta historia. Me gustó mucho saber la razón exacta por la cual Haymitch se volvió alcohólico, y es que desde la saga principal esto para mí era un enigma, ¿saben? Yo siempre me lo preguntaba. Y aunque está bastante implícito que la razón de esta adicción que tiene Haymitch es por su participación en los Juegos del Hambre, pues siempre quise saber el por qué, o sea, qué tantas cosas trágicas le habían sucedido pues para que terminara en ese estado. Me gustó saber que antes de tanta tragedia, Haymitch era un personaje que realmente se preocupaba por sus seres queridos. Era muy atento y hasta podríamos decir que también detallista. Se preocupaba bastante por el bien de su hermano y su mamá, y tomando todos estos actos en cuenta, pues se puede decir que Haymitch era un personaje bastante centrado, lo cual es una ironía porque termina siendo un personaje súper inestable. Ahora, nos vamos a ir como por categorías. Y los siguientes personajes de los que quiero hablarles son sobre los demás tributos del Distrito 12. Y empezamos con Maysilee, creo que así se dice, porque ella tiene una mención especial. Al inicio, cuando nos la presentaron, me cayó muy mal, me cayó fatal, y terminó siendo uno de los personajes que más me gustó leer. Me gusta que tiene una fachada así super mean girl, pero conforme la vamos conociendo mejor en la historia, sabemos que tiene muchísimos miedos, que es una rebelde de hueso colorado. Aparte, nunca se deja pisotear por nadie y se da su lugar. Luego tenemos a Wyatt. Él es un personaje que nunca pensé que me fuera a gustar, pero lo poco que vimos de él me dejó bastante impresionada. Y es que a pesar de que no era fuerte ni destacara de alguna forma, era muy inteligente. También me gustó mucho ver este lado protector que tenía con Lulu, y saber que murió en los primeros minutos de los Juegos del Hambre, pues como que sí me dejó un sentimiento algo extraño, porque sí esperaba que viéramos un poco más de él. Y para terminar con esta sección tenemos a Luella, y es que si de Wyatt vimos muy poquito, de Luella vimos casi nada. Por esta razón como que no siento que pueda decir mucho con respecto a ella, pero lo que sí puedo decir es que su muerte me impactó muchísimo, y siento que puedo entender muchísimo mejor a Haymitch y a todos los distritos en general cuando el Capitolio simplemente barrió bajo la alfombra su muerte e hizo como si nada hubiera sucedido. Ahora vamos a hablar de los personajes que aparecieron en este libro, pero que conocimos en la saga principal. Y el primero de ellos es Plutarch Heavensbee. La verdad es que me sorprendió mucho que él estuviera en esta historia, pero siento que a la vez tuvo muchísimo sentido, porque podemos ver cómo tanto él y Haymitch se van involucrando, se van conociendo y acercando. Aparte de que siento que es importante que lo incluyeran, porque así le da una continuación a todo lo que sucedió en Sinsajo. Por ejemplo,
él estaba súper involucrado con todo este plan de la nueva rebelión que se estaba dando en este libro. Básicamente su aparición en este libro es para decirnos que Plutarch es un rebelde desde el inicio de los tiempos. Otro personaje que aparece y que realmente no esperaba leer en este libro es a Effie. Siento que no se me pasó por la cabeza que nos pudieran explicar el cómo se unió al equipo del Distrito 12, pero si soy muy sincera, siento que el que la quisieran meter y que nos explicaran su historia sí se sintió algo forzado, como que siento que Effie en los libros de la saga principal pues sí era un personaje importante, pero no siento que tuviera una carga muy grande para que nos explicaran el cómo es que conoció a Haymitch, pero pues tampoco me disgusta como que tanto, pero sí se sintió algo así como que muy forzado, la verdad. Ahora vamos a hablar sobre el equipo de mentores que tuvimos en este libro. Y estos son nada más y nada menos que Beetee, Max y Wiress. Y vamos a empezar con Wiress porque con ella tengo sentimientos encontrados. Siento que realmente la única razón por la cual pusieron a Wiress en este libro es porque nos quisieron contar el cómo ella ganó sus Juegos del Hambre, pero fue todo lo que supimos de ella. Simplemente nos contaron cómo ganó sus juegos y ya. Sí la seguían mencionando como a lo largo de la historia, pero no hizo como algo más relevante y eso no me gustó tanto. Después tenemos a Max y siento que ella como mentora es la cosa más increíble del mundo, aparte de que me gustó que estuviera con Haymitch porque siento que le dio un apoyo emocional bastante grande cuando él lo necesitaba. Aparte también me gustó que esto nos reafirma el por qué Finnick la quería tanto. Y por último tenemos a Beetee. Este es un personaje que desde la saga inicial pues como que sí me cayó bien, pero en este libro vi un lado de Beetee que jamás creí conocer. Y al igual que la aparición de Plutarch, el que Beetee sea mencionado en este libro siento que es para reforzar la idea de que existen alianzas secretas entre los distritos y los rebeldes del Capitolio y pues que Beetee siempre desde el inicio de los tiempos quiere derrocar al Capitolio. Ahora quiero hablar sobre Snow, o sea, porque hubo una escena en el libro en el que él y Haymitch estuvieron platicando y mencionaron cosas que me quedé como ¿what? ¿Qué está pasando? Y para hablar sobre esto tenemos que recordar que en el libro de La balada de los pájaros cantores hay historia de por medio entre Snow y Lucy Gray. Ahora, en la escena que les estaba comentando de Haymitch y Snow, pues vemos que el presidente Snow le hace así como varios comentarios algo extraños a Haymitch, porque le dice como de que, sí, seguramente tu novia es como de súper hermosa y le encanta la libertad y los pájaros y se viste con colores súper vistosos y brillantes. Creo que hasta le dijo cómo los Covey nombran a sus hijos y no sé qué tantas cosas más. Y yo cuando leí esta escena dije como de que, bro, ya pasaron 40 años desde que sucedió lo tuyo con Lucy Gray. Supéralo, hermano, ya pasó mucho tiempo, ya tienes 58, ya como que no sé, fue muy extraño leer eso porque siento que es algo muy fuera del personaje de Snow, pero pues no sé, como que entre que se me hizo extraño y me dio risa esa escena y pues nada, tenía que hablar sobre ello. Y no me queda nada más que decirles que disfruté mucho esta lectura, así como también me gustó bastante leer todo desde la perspectiva de Haymitch y sus Juegos del Hambre. Siento que todavía hay muchísimo material e historia para que Susan Collins siga escribiendo
libros de los Juegos del Hambre por el resto de la eternidad. En lo personal me gustaría que escribiera un libro sobre lo que pasó en la Guerra de los Días Oscuros o que nos contara la historia de los juegos de Beatty o de los de Annie. Y pues nada, eso es todo por el video de esta semana. Me quiero disculpar con ustedes porque la semana pasada pues no les traje video, pero es que sí me sentía bastante malita, no podía respirar y eso era algo que se me dificultaba mucho para hablar, ya que como que se me tapaba la nariz y no me entraba aire y tenía que respirar por la garganta y demás, y por eso pues se me complicaron varias cosas. Pero espero que este video les haya gustado mucho. En los comentarios díganme qué tal les pareció el libro, ¿les gustó, no les gustó? ¿Tienen alguna teoría loca conspirativa que nos quieran contar? Si les gustó el video, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que suba un nuevo video. Por aquí les voy a dejar mis redes sociales para vernos un poquito más seguido y no olviden que siempre lo más importante es disfrutar de nuestras lecturas. ¡Nos vemos!